Hola, que el Señor les bendiga grande y ricamente. Vamos a estar meditando en Romanos, versos del 3 al 6 del capítulo 15 de Romanos. Señor, bendice su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice así Romanos capítulo 15, versos del 3 al 6. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayuda a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa esta palabra, porque en el primer verso, el verso 3, nos habla nuevamente de la imputación de nuestros pecados a Cristo. Dice que Cristo no vivió para agradarse a sí mismo. Los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Cristo Jesús recibió en la cruz del Calvario todos nuestros insultos para que se fuesen castigados en él. La palabra de Dios dice que la cruz era eh, un signo, un símbolo de maldición. Cuando Cristo Jesús fue levantado en la cruz, estaba llevando nuestra maldición, porque el insultar a Dios con nuestros pecados trae o acarrea maldición, maldiciones a todos aquellos que lo hagan. Y Cristo Jesús, siendo inocente, se entregó en la cruz del Calvario para que nosotros, siendo culpables, pudiésemos ser inocentes, hallados inocentes en Él. Por ende, la vida perfecta de Cristo Jesús fue trasladada a nuestra cuenta. ¿Ok? Y eso ocurre por fe. Por eso el ser humano debe venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe para salvación, reconociendo que ha ofendido a Dios, que lo ha insultado, porque ha roto sus leyes, hemos mentido, codiciado, somos avaros, no honramos a nuestros papás, etc. Y cuando viene a Cristo Jesús con ese corazón humillado, Dios realmente le perdona todos sus pecados, ya que fueron ya perdonados en la cruz del Calvario, y le da un nuevo corazón, un nuevo pensamiento, nuevos deseos. Continúa Pablo diciendo: tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Por eso la importancia de meditar en la palabra de Dios, porque las escrituras nos enseñan, y esa enseñanza que encontramos en las escrituras nos dan esperanza y ánimo. ¿Cuánto el ser humano necesita hoy esperanza y ánimo? Bueno, estás desanimado, ve a las escrituras, ven a Cristo en oración, porque en Él encontramos esperanza y ánimo. Mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Dios es un Dios de promesas, de propósitos, y Él cumple sus promesas, Él cumple sus propósitos en los suyos y en todo. Él tiene promesas hermosas para nosotros. ¿Qué Dios quien da esa paciencia y ese ánimo? ¿De dónde entonces viene nuestra paciencia y el ánimo? Viene de Dios. Por eso la dependencia a Dios debe estar siempre en nuestro corazón. No depender de un patrón, ni de la economía, ni del gobierno. No, depender de Dios y esperar en Él en paciencia, porque de Él es quien nos nutrimos de ánimo. Y dice: los ayude a vivir en plena armonía unos con otros. ¿Cuánto necesitamos eso en la vida laboral, en la vida social, en la vida familiar, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús? Dice el último verso: entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos llene de su paciencia, nos dé ánimo y podamos alabarle en armonía
poder seguir a Cristo siempre, todos los días. Que podamos ir a la palabra de Dios para encontrar en ella esperanza y ánimo y confiar en las promesas de Dios. Que ese sea nuestro querer hoy y siempre. Y si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, habla con Dios, pídele perdón por sus pecados, que Él te ama y murió en la cruz, resucitó al tercer día, demostrando así ser Dios y Señor. Y si ya lo has hecho, no olvides que la palabra de Dios nos enseña y nos nutre de paciencia y de ánimo para esperar en las promesas de Dios. Padre, gracias por este devocional, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.